vamos a predicar, yo a predicar y ustedes a escuchar el mensaje. Dios tiene una palabra que te va a animar mucho. Una palabra en donde yo le he pedido a Dios que comience a traer un mover de su Espíritu Santo, como los hemos disfrutado, pero yo creo que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Yo creo que después de este año caótico, que todavía no acaba el asunto de cuidarnos, pero yo le decía en la semana, Señor, yo creo que tú puedes hacerlo sin que nosotros perdamos el sentido de cuidarnos. Tú puedes meternos en tu gloria. Yo veo cómo siervos de Dios están desesperados porque el Espíritu Santo se esté moviendo como se movía antes de la pandemia y la gente caía una encima de otra y todo eso y se esfuerzan. Pero yo creo que hay un llamado de parte de Dios en donde Él quiere que sea diferente. Y debemos de entenderlo y no frustrarnos a un modelo pasado. Yo le decía a Dios, déjanos estar y disfrutar. Déjanos convivir con tu presencia. Necesitamos nuevamente un fuego. Un fuego. No con un modelo que los hombres hemos aprendido porque lo disfrutamos por años, sino bajo una revelación de Jesús, como no la hemos tenido. No digo que no haya existido, sino como cada uno de nosotros no la hemos tenido, porque hay muchas cosas de Jesús que no conocemos nosotros, pero tal vez los apóstoles tuvieron los detalles. Y entonces el Señor me hablaba algo que llamó el mayor privilegio. El mayor privilegio. Hay cosas que debemos de entender para poder pasar tiempos con Dios y poder estar delante de su presencia y platicar y poder entender lo que Él quiere hacer. Porque lo que está pasando simplemente nos tiene que acercar más a Dios. ¿Cuántos privilegios tenemos? ¿Cuántas cosas buenas nos da? Hace un rato decía en los diezmos y las ofrendas, qué privilegio es respirar, ¿verdad? Qué privilegio es respirar. Incluso hay frases facebookeras que dicen que es más cómodo un cubrebocas que un respirador. Sí. Qué privilegio es respirar. Qué privilegio es ver. Qué privilegio es caminar. Qué privilegio es tener papá y mamá. Qué privilegio es tener hijos. Pero sabes, hay personas que no entienden el privilegio que es tener hijos. Cuando los tenemos, no sabemos el valor que tienen, sino hasta que se van. ¿Verdad? Y pongo de ejemplo, Ara, siempre has sabido cuánto vale tu muchacho, pero ¿verdad que regresó valiendo más? Se cotizó en el corazón, ¿por qué? Porque durante la pandemia estuvieron separados, ¿sí? Y Luis no podía regresar porque la frontera estaba cerrada, ¿sí? Y empezamos a darle valor a las cosas. Y sabes, muchos valoramos el venir a la iglesia, otros no lo valoraron. Unos valoran caminar, otros no. Pregúntale a alguien que le amputaron sus piernas en los últimos 6 meses, si no valora la importancia de caminar. ¿Cuántas cosas damos por sentadas que las tenemos? Yo veo cuántas personas dentro de las iglesias, no quiero hablar de los que no conocen a Dios, porque ellos ya tienen su paga, pero los que tenemos a Dios y no valoramos que podemos estar aquí, no valoramos a Dios. No valoramos su llamado, no valoramos que Él quiere estar con nosotros. Y yo creo que si esta noche están conectados o están aquí, estás valorando. Y vamos a hablar del gran privilegio.
Primero vamos a ver, número uno, ¿cuál es este gran privilegio? Tienes que saber esta gran verdad. Dios te escogió. Tú no lo escogiste a Él. Dios te escogió, pero quiero que veamos unas palabras muy hermosas que están en Gálatas 1, versículo 15. Dice, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó. No eres cualquiera. Di bien fuerte, aún con tu cubrebocas puedes decir bien fuerte, Dios me eligió y me llamó. Dios me eligió. Fue Él. Luego andamos con cuentos que Dios ya no nos quiere, Dios está enojado. Dios nos eligió. Qué privilegio que el Rey de Reyes, Señor de Señores, estando desde el cielo, nos eligió. Ahora, hablaba yo hace un rato de obediencia, pero la obediencia no tiene nada que ver con su amor. No tiene nada que ver. La obediencia es un asunto para prosperar, es un asunto para una vida plena, pero no tiene nada que ver con el amor de Dios. No quiero que creas que si tú desobedeces a Dios, Dios te odia. Es más, Dios no puede odiar porque Él es amor. Él es amor. ¿Y por qué debemos saber esto? Porque debemos aprender a acercarnos a Él, escuchar su voz. Es un romance, el novio y la novia. Escuchar sus secretos, poder estar con Él. Dios nos escogió y no tiene nada que ver con qué tan bueno eres, porque sabes, voy a poner el ejemplo conmigo. Cuando Él me llamó, o cuando yo respondí a su llamado, porque yo analizo mucho mi vida pasada y más o menos durante 10 años Dios me estuvo llamando y yo me hice pato. Durante 10 años me predicaron y yo me burlaba y yo no quería nada con Dios. 10 años. Pero hubo un día que yo respondí a ese llamado. Pero en ese momento, cuando yo respondo al llamado, yo era una peor persona que hoy. Yo era terrible. Yo era un alcohólico. ¿Sí? Como dice aquella canción, borracho, parrandero y jugador. ¿Sí? Era terrible. Y yo me sentía muy incómodo cuando me decía mi amigo, es que Dios te ama. Yo decía, ¿cómo me puede amar? ¿Cómo me puede amar si yo venía de un contexto en donde para mí, en mis heridas, ¿sí? Lo que yo decía es, ni en mi casa me aman. Mi familia no me ama. Y vienen y me dicen que Dios, el Creador, me ama. Si Él sabe lo que pienso, si Él sabe lo que hago. Y Él me decía, sí te ama. Sí te ama. Y estuvo durante meses insistiendo que Dios me amaba. Y yo no podía entender por qué un Dios que era bueno, un Dios que era santo, porque eso me platicaba Él. ¿Por qué ese Dios amaba a un ser tan miserable como yo? Así pensaba yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es más, un día yo le dije a él, le digo, ¿sabes qué? Ese Dios santo del que tú me hablas, yo creo que cuando me ve es como si le picaran los ojos con chile. Y él se rió y me dijo, no, Él te ama, quiere que estés con Él, quiere caminar contigo. Y él me dijo algo que en ese momento no podía yo entender. Porque yo le dije, mira, yo soy así, 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 tú sabes cómo soy. ¿Por qué me hablas que Dios me va a perdonar mis pecados? Y él me dijo, Dios sabía eso que ibas a hacer y aún así te ama. Y aún así quiere tener una relación contigo. Y me dijo, ¿sabes algo? Él te ama desde antes que tú nacieras. Él ya tenía un plan. Y me acuerdo que este amigo me dijo, Dios tiene un plan muy grande contigo. Cuando Él me recibió en su casa, siendo yo pastor, Él me dijo, me saludó, me dio la bienvenida y me dijo, bienvenido pastor. Y yo le dije, no me digas así, hemos sido amigos siempre, tú me trajiste a los pies de Cristo. Y me dijo, no, yo quiero recibir al pastor, al rato platico con mi amigo.
quiero recibir al pastor. Y solo me dijo, ¿te acuerdas que te dije que tenía un plan grande para ti? Dios creyó en mí cuando nadie creía. Dios pensó en mí cuando yo no estaba en esta tierra, y Él sabía todo lo que iba a hacer. Y Él sabe todo lo que tú has hecho. Y Él sabe cómo eres. Y Él sabe si hay pecados ocultos. Él sabe si aún no has respondido a su llamado. Él sabe. Salmo 139, versículo 16. Dice, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Este versículo yo no lo podía creer, pero hoy el Espíritu Santo me ha dicho, diles que lo crean, porque grandes cosas voy a hacer con ellos. Dice que cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Ah, caray. Ya se sabía Dios mis aventuras. Ya se sabía Dios las cosas que yo iba a hacer. Él sabía que yo iba a ser borracho, parrandero y jugador. Eso yo no lo podía creer. Y aún así, me amó. Aún así te ama. No sé por lo que estés pasando, no sé lo que estás pensando, no sé tu situación, pero Dios sí. Dios sí, Dios te ama. Dios sabía lo que iba a pasar. Dios sabe cuándo nos vamos a equivocar. Dios lo sabe. Pero debes sentirte privilegiado. Por eso es el privilegio más grande. Dice Jeremías 1:5, refiriéndose al mismo tema, dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Yo cuando veo ese versículo, un día un profeta, el profeta Richard Hayes, me dio esa palabra. Y wow, se siente uno bien. Dios tiene un propósito para tu vida. No puedes tirarte al piso, no puedes sentir que no eres nada. Simplemente tienes que creerle a Dios. Dios te ama. No sé la situación, pero Dios te ama. Dios tiene un plan para ti. Amados, tenemos que quitar todo temor y saber, Dios te escogió. Él es el rey de tu vida. Él tiene planeado todo. No vas fuera de tiempo. Dios lo sabe. Dios es el rey. Pero mira, fíjate, acabamos de ver, Dios me escogió y me llamó. Y la pregunta sería, ¿por qué me llamó? ¿Por qué? Dios, hay mejores personas que yo. Sí, pero Dios dijo tú. Y Dios dice que tú. ¿Por qué? ¿Por qué te escogió? Volvemos a Gálatas 1:15. Dice, por su gracia maravillosa. Por su gracia maravillosa. Estoy trabajando en una serie de mensajes que creo que voy a predicar aquí, que se llama Soberano. Qué tremendo es hablar de la soberanía de Dios. ¿Sí? ¿Por qué me llamó? Por su gracia. Él es soberano. Él sabe dónde pone su bondad, dónde pone su amor. Él sabe dónde. Esta palabra gracia, ¿sí?, en el Antiguo Testamento es una palabra hebrea que se llama en, mientras que en el Nuevo Testamento es el griego charis, ¿sí? Normalmente lo traducen como favor o bondad o gracia. Es el favor de Dios, es la bondad de Dios, es la gracia de Dios. ¿Por qué nos escogió? Porque quiso. No por buenos, no por buenos. Pero al igual que nosotros, amados, nosotros simplemente amamos a quien queremos. ¿Sí o no? Sí. Y Dios sabe a quién. Y si tú esta noche estás en contacto, ya sea por internet o los que están aquí, es para que escuches que Dios te ama. Dios te ama, Dios te escogió y te llamó. ¿Por qué? Porque quiso, porque le agradaste, porque quiso poner. Imagina que tú eres esa vasija de barro y quiso poner su bondad, quiso poner su amor dentro de ti. Dentro de ti. Qué maravilloso es Dios.
pero quiere que tú lo sientas. Quiere que tú sepas lo que hay dentro de ti. Y lo que hay dentro de ti se llama gracia. Eso puso dentro de ti Dios. Eso es suficiente para que tú tengas contacto con el maravilloso Dios. Eso es suficiente para que tú puedas sentarte en una silla esta noche y decirle: Dios, quiero hablar contigo. Y que Él te responda. Eso es suficiente, amados. Eso es suficiente. Dice la palabra de Dios en primera de Pedro 5, versículo 10. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Dile a tu vecino: Dios te llamó a ti. Fíjate esto, Dios te llamó a ti para que participes de su gloria eterna. Es Dios quien quiere tener comunicación contigo. Es Dios quien quiere que tú estés delante de Él. No le eches la culpa de que tú no quieres venir a ese llamado que Dios tiene para ti. Es Dios que insiste una y otra vez y dice: yo te escogí a ti para que participes de mi gloria. ¿Qué es gloria? Gloria es lo mejor de Dios. Cuando hablamos de gloria, cuando hablamos de la gloria del templo, es lo mejor del templo. Cuando hablamos de la gloria de una persona, es lo mejor de esa persona. Él es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Lo mejor que tengo yo es a Jesús. Lo mejor que tienes tú es a Jesús. Lo mejor que tienes tú es a Jesús. Esa es tu gloria. Y Él quiere, Dios quiere que tú participes de su gloria. Wow, qué hermoso es Dios. Es bueno conocer el corazón de Dios para que nosotros quitemos barreras. A veces nos hacemos conceptos sobre las personas. Sabes, tengo un amigo de hace ya de años que cuando él me conoció en la Alianza de Pastores, la primera impresión que tuvo de mí es que yo era bien sangrón y bien cortante. ¿Sí? Así. ¿No? Y entonces cuando él llegó a la alianza, pues ni siquiera nos sentamos juntos. Después nos reíamos porque le dije: fíjate, el que no se quiso sentar en la mesa conmigo fuiste tú fuiste el cortante y el sangrón. Pero después nos hicimos amigos y parecemos incluso chamacos en la forma que nos llevamos. ¿Por qué? Porque necesitaba conocerme. Tengo pinta de malo, no soy tan malo. ¿Sí? Pero a veces vemos a las personas y no, es que me cae mal. ¿Ya le diste la oportunidad? A veces tenemos conceptos de Dios que son equivocados. Es que Dios es enojón. No, no es enojón. Dios es justo. No es que Dios es muy duro. No, no es duro. Es un Padre amoroso que no quiere que te tropieces. Generamos conceptos sobre Dios, pero el mensaje de hoy es que sepas que Él es el que te escogió porque Él quiso, no se equivocó. No es un error que tú estés escuchando este mensaje. No se equivocó. Tú estás aquí esta noche o estás conectado en internet porque Dios lo planeó. Y yo me imagino que para que llegaras a este punto de estar escuchando este mensaje, cosas tuvo que hacer Dios para que tú pudieras llegar aquí o llegar a donde estás conectado. ¿Sí? ¿En qué me baso? Pudo pasar cualquier cosa, se pudo ponchar una llanta, pudo pasar algo para que no llegaras a tu casa. Sin en cambio Dios iba moviendo todo para que tú llegaras. Yo siempre me he preguntado cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, ¿sí? Y ya está en esa montaña y sabemos la historia, levanta el cuchillo, le dicen que no, y cuando él volteó atrás había un carnero atorado en un matorral. ¿Quién subió ese carnero ahí? ¿Quién subió? ¿Quién hizo coincidir a Abraham arriba del monte con ese carnero arriba del monte? ¿Te imaginas? Había ángeles cuidando a Abraham, que nadie los asaltara, que no pasara nada, que él tenía una hora para llegar, hora con minutos y segundos.
Pero del otro lado de la montaña, yo me imagino ángeles arreando a este carnero hasta llevarlo a ese lugar y hacer que se quedara atorado en un matorral. Pero ¿quién cuidó ese carnero? Los planes de Dios son tan hermosos, tan hermosos. A mí hay una escena de una película que me impacta mucho cada vez que hablo de esto. ¿Sí? Esa película es de un hombre que en lugar de ir como nosotros avanzando en años, él comienza de viejito hasta ser un bebé. Benjamin Button se llama. Pero hay una escena donde atropellan a una chica y entonces sacan ahí, lo plasman en imágenes, todo lo que tuvo que pasar para que ese vehículo atropellara a esa muchacha. Y la reflexión es en la película, ¿por qué no pasó algo para interrumpir eso? Un segundo, alguien que te hable para que te distraigas y ya no coincides con ese vehículo. Todo lo que hay detrás. Qué privilegio es que Dios te haya llamado, porque desde que estás en el vientre de tu madre, Dios te ha cuidado. Dios te ama tanto. No es simplemente que dé decretos. Dios te ha cuidado para que estés vivo este día. Dios nos ha cuidado. Hemos pasado por cosas difíciles, sí, pero son necesarias para llegar al día de hoy. Son importantes, muy, muy importantes. Todo lo que pasó hoy que tú no viste. Ángeles cuidando que tú no te tropieces. Para tener una cita hoy y escuchar algo muy simple. Dios te escogió porque te ama. Dios te escogió. Y yo sé que parece tan simple, pero es tan profundo. Simplemente Dios te escogió para bendecirte. Pero dejemos de pensar en que bendición es dinero. Porque mucha gente en este tiempo, no tengo dinero, no estoy bendecido. No, espérate. Y voy a insistir, qué hermoso respirar. Qué hermoso respirar. Qué terrible es cuando vienen enfermedades. Qué hermoso es estar de pie. Qué hermoso es ver a tu familia. Qué hermoso es despertar. Sabes, yo soy un pacificador, ¿sí? Y en mi casa demasiado. Yo nunca quiero que despertemos entre gritos. ¿Sí? Y por eso yo me encargo de despertar a mi familia. Yo quiero que sea en paz y entre risas. Yo les hago bromas, les hablo bien, aunque a veces no he estado yo también, aunque a veces mi ánimo no es el mejor. Yo quiero esa atmósfera. ¿Por qué? Porque yo he estado muchas veces en la presencia de Dios y lo que se siente es paz, lo que se siente es alegría. Y el despertar es una oportunidad de sentir su presencia. Su presencia no se va, pero nuestra mente nos hace pensar que Él se ha ido. Dios simplemente quiere bendecirte. Dios simplemente quiere que tú goces de su gloria. Ahora, podríamos ir más allá. Dios nos escogió y la pregunta es ¿por qué me escogió? Sí, pero vamos más allá. Pónganme otra vez el versículo de Gálatas. Gálatas 1, versículo 15. 1:15 de Gálatas, por favor. Vean lo que dice el final, porque dice, y me llamó por su gracia maravillosa y luego le agradó. Mira, si creías que le caías mal, y luego le agradó. Verso 16. Y luego le agradó revelarme a su Hijo. Le agradó. ¿Sí? ¿A quién le presentas a tus hijos? ¿A gente mala?
¿Sí? Cuando tú sabes que hay una persona muy especial, ¿verdad? Que quieres que conozcan a tus hijos. Quieres que conozcan a tu esposo, a tu esposa, a tu novio, a tu novia. Quieres presentárselo. ¿Sí? Imagínate Dios. Dios te vio. ¿Sí? Y a Dios le agradó presentarte a su hijo. ¿Sí? Con planes de matrimonio. Wow. Y yo pensando que yo era terrible. Y yo pensando que era tan malo. Y Dios llamándome con planes de matrimonio. Dios Padre, a través de su Espíritu, quiere presentarte a su hijo. Pero dirás, ya soy cristiano. ¿Y ya lo conoces? ¿Ya lo conoces? La mayoría de los cristianos, se cree que el 80% de los cristianos no han tenido un encuentro personal y poderoso con Dios. Ay, son muchos, ¿no? Sí asisten a la iglesia, sí escuchan mensajes, saben Biblia, pero no han encontrado esa revelación de Jesús. No la han tenido. Y la voluntad del Padre es que a Él le agradó revelarte a su Hijo con planes matrimoniales. Dice, conócelo. ¿Qué padre hace eso? Conócelo, conócelo. Y nosotros, ay, no, es que mis pensamientos me impiden encontrarme con Dios. ¡Para! El Padre es el que está diciendo, quiero que conozcas a Jesús. Quiero que lo conozcas. A Dios le agradó revelarnos a su Hijo. A Él le agradó. Saben, amados, somos privilegiados. ¿Sabes que tú eres más privilegiado que Pedro, que Santiago, que Juan? Eres más privilegiado que cualquiera de sus 12 discípulos antes de que Jesús muriera. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estaba en esta tierra, Jesús solo podía estar en un lugar, en un solo lugar. Solo 3 vieron la transfiguración. Los demás no pudieron verlo, porque no tenían acceso a Jesús si Jesús no estaba ahí. Si Jesús estaba en Jerusalén, la gente de Galilea no podía disfrutar de Él. Qué privilegiados somos. Porque esta noche Jesús está en el corazón de cada uno de nosotros. Y si no está en tu corazón, puedes llamarlo. Preséntate delante de Él reconociendo que has pecado y dile que te salve. Amados, qué privilegio. Jesús en este tiempo no está sujeto a tiempo, espacio y materia. Jesús está en todos lados, y cuando salgamos de este lugar y cuando acabemos con la transmisión, Jesús estará contigo y estará conmigo. Los que estamos aquí, que nos vamos a trasladar a nuestra casa, el pasajero de lujo que va contigo es Jesús. Y si quieres platicar con Él, platica. Y alábalo y bendícelo y goza de su presencia. Jesús ya no está limitado. Pero es ahí donde muchos cristianos dicen, ay, si yo hubiera vivido en ese tiempo, ay, si Jesús viniera en cuerpo. No te ayudaría mucho, amado. Es mejor que esté dentro de ti. Es mejor que esté dentro de ti. Es mejor. Lo que pasa es que no nos atrevemos a tener comunión con Él. Pero vemos que el problema no es el Padre. Él quiere que lo conozcamos. Él quiere que estemos con Jesús. Dice 2 de Corintios 5, versículo 16. Dice, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? El apóstol Pablo dice algo tremendo. El apóstol Pablo juzgó en algún tiempo de su vida a Jesús como humano. Sí, y lo juzgó muy duro.
Y para Saulo de Tarso, Jesús era un pecador. Para Saulo de Tarso, Jesús era un hombre que estaba engañando a los demás. Saulo de Tarso así lo juzgaba. Así lo hacía. Yo estoy seguro, la Biblia no nos da muchos detalles, pero Saulo siempre estaba con la gente del Sanedrín porque era enseñado por Gamaliel. Y Saulo juzgaba las cosas de una forma humana, juzgaba a las personas. ¿Se acuerdan cuando están apedreando a Esteban? Algo que es una tragedia, ¿verdad? Es una tragedia, lo están apedreando y Esteban está ahí viendo hacia el cielo, está recibiendo unas pedradas. Nosotros tal vez correríamos, pero él está viendo eso y hay un joven ahí que era el que comandaba a los que lo están apedreando. Ese joven se llamaba Saulo y Saulo está viendo cómo están apedreándolo. El primer mártir de la iglesia está diciendo: veo a Jesús, está sentado a la diestra del Padre y lo están golpeando, lo mataron. El juicio de Pablo era un juicio humano, pero saben, en ese juicio humano estaba sucediendo algo espiritual, porque Pablo es el que escribe que Dios lo escogió. Dios lo escogió. ¿Y saben qué pasa? Le quitan las ropas al primer mártir, a Esteban se las quitan. ¿Y dónde las pusieron? A los pies de Saulo de Tarso. Mientras él está juzgando de forma humana, mientras él debería ser aborrecido y odiado, el Padre dice: aquí está las vestiduras, eres el que sigue, Saulo, y las pone a los pies de él. Esa es una estafeta. Esa es una estafeta. Le está diciendo las vestiduras para predicar el evangelio. Ahora te tocan a ti. Te tocan a ti. Y si tú ves el llamado de Saulo de Tarso, era para padecer como murió Esteban. Así te la vas a llevar, Pablo. Así va a ser. Porque Dios lo llamó. Dios lo llamó. A Cristo ellos lo juzgaron desde el punto de vista humano. Pero qué diferente es un día, Hechos 9, un día Jesús vino y lo tumbó. Y Saulo está en el suelo. ¿Sí? La tradición dice que iba a caballo. Vamos a ser misericordiosos con Saulo. Cayó nada más así. Pero a tal punto que él veía un resplandor y escuchaba una voz. Y esa voz era la de Jesús, que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? No le dijo: Saulo, te odio. No. ¿Verdad que Saulo era digno de ser odiado humanamente? Sí. Sin en cambio Jesús dice: ¿por qué me persigues? ¿Por qué lo haces? Quiero escucharte. ¿Por qué lo haces? Pero realmente, ¿qué estaba pasando con Saulo? Estaba recibiendo una revelación increíble de parte de Dios. La gente que estaba con él no estaban teniendo la misma experiencia. Quiero que sepas esto, porque a veces queremos juzgar las cosas por nuestra propia experiencia, porque uno puede estar sintiendo la presencia de Dios y el otro al lado no siente nada. Así le pasó a Saulo. Saulo está ciego. La gente escuchó algo, pero se volteaban a ver confundidos. ¿Qué le pasó al jefe, no? ¿Qué le pasó? Y él está hablando con Jesús. Él está recibiendo un gran llamado, está recibiendo instrucciones de parte de Jesús. Pero los demás no sabían qué estaba pasando. Dios te escogió a ti en medio de otros. En algunos casos te tocó ser la primicia de tu casa, de tu familia. ¿Sí? Y uno puede decir: ¿por qué hay familias donde unos están en Cristo y otros no? Porque Dios escogió a uno. Dios comienza con uno. Dios comienza así.
Siéntete privilegiado. Hay mujeres que su esposo no es cristiano, ellas sí, y están atormentadas. Todo comienza contigo. Ten confianza. Ten confianza. Dios lo va a hacer. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos aceptar todo esto que te he dicho hoy. Aceptar que es Dios quien te escogió. Aceptar por qué te escogió. Aceptar su gracia. Aceptar que Él quiere que tengas una relación personal con Jesús. Hay quienes, los cristianos, aceptan a Jesús como Salvador, pero no aceptan que Dios quiere una relación personal. Y nos ganan cosas como el celular, la tableta, la televisión, nos roban el tiempo de estar con Jesús. Los amigos nos roban el tiempo de estar con Jesús. Los deportes nos roban el tiempo de estar con Jesús. El chisme roba el tiempo de estar con Jesús. ¿Por qué? Y no aceptamos que Dios quiere que tú lo conozcas. Y la única forma de conocerlo es estar con Él. La única forma. Yo cuando doy pláticas prematrimoniales siempre les digo, se van a conocer el día que se casen. Y no, hasta el día de hoy no le fallo. Y ni le fallaré. Qué diferente es de novio a casado. Y no para mal, no estoy diciendo para mal. Simplemente se va generando intimidad, se van conociendo más. El apóstol Pablo le habla a una iglesia, Efesios 1, versículo 16. Le habla a esta iglesia, una iglesia bonita, ¿sí? Una iglesia bonita, gente buena, como tú, gente buena. Y el apóstol Pablo les escribió esta carta y dice en Efesios 1:16, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros. Está contento, está contento. Qué padre se siente cuando alguien dice, no dejo de dar gracias a Dios por tu vida. ¿Verdad? El apóstol está contento, gente buena. No dejo de dar gracias a Dios. Ah, qué hermoso, qué hermoso. Pero dice, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿A quién se lo está diciendo? A la iglesia. Esta noche se lo está diciendo a Koinonía, a la familia Koinonía, a los amigos de la familia Koinonía. Dios te está diciendo a ti, no te quedes con eso de, pues ya es mi Señor. Eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Eso solo te da el potencial de conocerlo, pero el potencial puede ser desperdiciado. No es suficiente que Jesús sea tu Señor. No es suficiente que sea tu Salvador. No es suficiente venir a la iglesia. No es suficiente a estar en la reunión de oración. No es suficiente. Lo que necesitamos es ese espíritu de sabiduría y de revelación. ¿A quién se lo pide Pablo? Al Padre. Al Padre. Recuerda qué es lo que hace el Padre. Estábamos viendo, el Padre te presenta a su Hijo. No es que el Hijo viene, porque no es como en estos tiempos modernos donde el Hijo viene y se presenta delante de las muchachas y dice, ¿cómo están? ¿Estudias o trabajas? No, es el Padre quien dice, quiero que conozcas a mi Hijo. Y es el mismo Padre que no solo quiere que lo conozcas y lo recibas como Señor y Salvador, sino que tengas intimidad con Él. Intimidad con Él. Que puedas sentir su presencia, que te puedas emocionar, como se emociona la novia cuando el novio la va a llevar a cenar y escucha ese timbre de que ya llegó y la novia se emociona y dice, wow, vino por mí. O cuando hay una cita en un matrimonio, ¿verdad? Que después de un tiempo dice, vamos a ir a cenar, arréglate. Y se arreglan los dos para ir a cenar. Y saben que es un día especial. ¿Sí? Esa emoción que se siente. ¿Sí?
eso que llaman mariposas en el estómago. Eso necesitamos sentirlo por Jesús. Sentirlo por Jesús, que cuando vamos a venir a adorar a Dios, te emociones. Yo les pido el domingo vengamos emocionados, que digamos, wow, Dios tiene algo para mí, voy a estar con Él. Eso es lo que tiene. No es que debe darte regalos, sino que vas a estar con Él. La emoción es Él, es por Él. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y dice el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Para que sepamos cuál es nuestra esperanza. Qué importante es saber cuál es nuestra esperanza, porque en medio de la aflicción, eso es lo que nos mantiene animados, eso es lo que nos mantiene felices, eso es lo que nos emociona. Qué importante es saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia para los santos. Los grandes tesoros no están en solo saber que Jesús perdonó mis pecados. Los grandes tesoros están cuando dispongo mi corazón para estar con Él, para sentir su presencia, para tener intimidad, para pasar tiempo con Él, para escucharlo. Ahora, no caigamos en el punto, porque muchos tanto buscan que Dios les hable que no tienen ni idea de quién les está hablando. Tanto están buscando una voz que no saben si es Dios o no. Y muchos se confunden diciendo es que Dios me dijo. Dios nunca irá en contra de su palabra. Dios nunca te va a llamar a la rebeldía. Nunca. Dios no lo hace así. Escuchar a Dios es escuchar al Dios de la Biblia, pero a veces no sabemos discernir la voz y el diablo nos susurra algo y le creemos. Y podemos caer y podemos perdernos y cambiar la gloria, cambiar lo que estoy hablando en un espíritu de sabiduría y de revelación, cambiar eso que Dios tiene para ti y para mí. Debo aprender a discernir la voz de Dios. Dios no habla rebeldía. Dios no habla rebeldía. Dios no va a hacer cosas que vayan en contra de su palabra. No lo hace así. Dios no le causa dolor a alguien para darle felicidad a otro. Un ejemplo. Un día conocí a una pareja que era su segundo matrimonio del hombre. Y entonces ellos los conocí en una iglesia que fui a predicar. Y entonces ellos me quisieron convencer de que ese matrimonio era plan perfecto de Dios. Plan perfecto de Dios. De esas veces que Dios me estaba usando y me dio mucha palabra de sabiduría y mucha palabra profética. Y ya al final siempre hay alguien que se acerca para conocerte. Y entonces ellos me decían, no, es que Dios ha obrado en todo, pastor. En todo, desde que nos conocimos, nuestro matrimonio es plan de Dios. Y yo, gloria a Dios, qué padre. Pues uno cree lo que le dicen, ¿no? Qué padre, felicidades. Y de repente dice, no, es que no era lo mismo con mi primera esposa. Y dije, ¿qué? Dice, sí, es que yo estaba casado cuando la conocí, pero en cuanto la conocí en la iglesia, dice, yo sabía que era la mujer que Dios había preparado para mí. Y le dije, no, espérate, no. Eso no es así. No es así. No funciona de esa forma. Y le dije, ¿dónde está?
¿Dónde está la que fue tu primera esposa? Dijo, no, pues no aguantó y se fue de la iglesia. Le digo, claro. O sea que Dios prácticamente le mató el corazón a una mujer para que tú fueras feliz. Le dije, oye, ¿eres el consentido o qué? Me dijo, no, pastor, es que no estás entendiendo. No necesito escuchar nada más. Pero eso no es de Dios. No es de Dios. Pero hay personas que creen que es de Dios que le quiten algo a alguien para dárselo a otra persona. Un día vino Natán delante de David y le dijo, David, quiero platicarte algo. Si había un hombre muy rico que tenía muchas ovejas y había uno pobre que tenía una sola. Dice, y el rico recibió visitas y entonces tomó la ovejita del pobre. Y David sabía, el hombre conforme al corazón de Dios, sabía lo malo que era eso. Y David se enojó y dijo, ese es digno de muerte. Y que lo pague con 4 tantos. Y Natán dijo, David, ese eres tú. Esa mujer Betsabé no era tuya, David. Ajá. Qué fuerte. No te confundas. Cuando vengas en comunión con Dios, tienes que venir con una Biblia. Y todo lo que escuches lo debes de filtrar. Porque Dios no va a darle un espadazo a otro para darte una caricia a ti. Dios quiere que conozcas a Jesús. Dios el Padre quiere que conozcas el amor de Jesús. Y que Él tiene algo especial para ti sin necesidad de robar. Sin necesidad de tomar lo que es de otros. Sin necesidad de herir ni a tus padres, ni a tu madre, ni a tus hijos, ni a tus vecinos, ni a la iglesia, ni a tus pastores, a nadie. A nadie. ¿Para qué es todo esto? ¿Por qué necesito estar en intimidad con Dios? ¿Por qué? Gálatas 1:16. Para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. ¿Sabes por qué Dios quiere que estemos con Él? No es para que presumamos, ay, somos lo máximo, ay, qué padre, ay, qué bonito cantas, Becky, ay. Que nunca se te suba, te bajamos. No se trata de eso. Ay, es que Dios me habló, ay, es que soy profeta a las naciones. Ay. No, estás equivocado. Estás equivocado. Es para proclamar, es para hablar de Jesús. Cuando tú conoces a alguien en la intimidad, tú puedes hablar de Él. Puedes hablar de Él. Y si lo conoces bien, porque mira, no hay forma de hablar mal de Jesús. No hay forma, es tan perfecto, es tan hermoso, es lo mejor. Que cuando tú tienes intimidad de Él, con Él, no le encuentras defecto, no encuentras nada malo en Él, encuentras palabras de amor, encuentras dulzura en su forma de verte. Aunque tú le falles, Él te ve con amor. Es algo fantástico. Y sí, porque parece y no es de esta tierra. Cuando tienes intimidad con Jesús, tú sabes que no hay falla en Él. Dices, es tan bueno que no puede lastimar a otros por mí. Es tan bueno que tiene mis propias bendiciones. Es tan bueno que quiere pasar tiempo conmigo. Es tan bueno que aunque el mundo está volcado con muchos problemas, yo puedo platicar con Él. Es tan bueno. Es tan bueno que entonces cuando sales a hablar con alguien, tienes la gran necesidad de hablar de Jesús. ¿Te ha pasado que conociste algo muy bueno?
¿Sí? Conoces algo muy bueno, un negocio, una persona, y quieres decirle a los demás, ¿saben qué? Yo conozco algo muy bueno. Yo conozco algo bueno, te lo quiero presentar. Yo he estado con él. Yo he estado con él. Y quieres incluso presumir, y la Biblia nos permite eso. Dice que lo que podemos presumir es que lo conocemos. Decir, ¿sabes? Yo conozco a Jesús. Yo conozco a Jesús. Pero a veces, no, pastor, es que yo quiero que usted me dé una palabra. No importa la palabra que yo te puedo dar. Jesús. Es Jesús. Lo más hermoso es Jesús. A ver si puede subir la banda, por favor. Lo más hermoso de todo es Jesús. ¿Sabes por qué no nos atrevemos a llorar, presentar el cómo nos sentimos delante de Él? Por falta de conocimiento de Él. Jesús es tan hermoso que cuando tú percibes algo de Él, tu propio cuerpo se puede estremecer por la dulzura de Jesús. Es que es tan perfecto. Es tan perfecto. Jesús, tienes que conocerlo. Tienes que conocerlo, tienes que acercarte a Él. A Jesús nos lo revela el Espíritu Santo. El Padre es el que nos da espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Jesús. Hoy vamos a pedirle que queremos estar con Él. Pero sabes, un día Dios quería estar con Moisés. Y le dijo, Moisés, vas a subir a la montaña, pero vas a poner un límite a la montaña. Un límite. Nadie puede cruzar ese límite. Pero dice cosas muy curiosas. Dice, si un animal salvaje va a rebasar ese límite, pon gente con arcos que lo asateen, ¿no? Que lo maten, que no pase. Muerte al que se quiera meter del límite hacia arriba de la montaña. Y Moisés puso la gente y Moisés subió. ¿Por qué Dios no dejó que nadie más subiera? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si hemos hablado de un Dios bueno, ¿por qué no podía venir alguien más con Moisés? Porque Dios quería pasar un tiempo con Moisés. ¿Y qué significan? Porque el Antiguo Testamento es la sombra de la sustancia. A veces vamos a orar y traemos el celular en la bolsa. En este tiempo el Señor diría, asatéalo, dale muerte al celular, dale muerte al celular. A veces hay quienes dicen, voy a orar mientras voy a dejar la olla de los frijoles. No, asatéala, que muera. Las cosas que te roban de tener intimidad con Dios, tienes que asegurarte que no entren al lugar donde estarás con Él.
Y ve tú delante de Dios. Y entonces Dios vino con su gloria y estuvo con Moisés 40 días. 40 días. Cuando vayas a estar con Jesús, deshazte de lo que te roba la paz. Puse el ejemplo del celular porque no lo soltamos. Déjalo. No estoy diciendo que el celular sea del diablo, y no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no puede entrar al lugar donde vas a estar con Él. Tienes que decirle a los de tu casa: voy a orar, no me interrumpan. No me interrumpan. No puedes estar en un lugar ruidoso porque te va a robar. Y entonces cuando estés delante de Dios, a mí me ha pasado que llevo, mis peticiones están de memoria, mis afanes están de memoria. Hace unas semanas me acerqué a Dios por la madrugada y estaba yo muy triste. Y entonces de repente vino su presencia. Fue tan hermoso que no pude decirle nada. Nada. Yo no te puedo decir que he visto el rostro de Jesús. Se ve una gran luz, pero se discierne una sonrisa en Él. No te puedo decir: vi unos labios, vi unos dientes. No. Hay cosas en el Espíritu que simplemente sabes. Y mientras yo venía triste, muy triste, cuando Él se presenta, mis ojos solo veían algo brillante, 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 y yo sentía su sonrisa. Él estaba contento de que yo lo buscara, y yo venía a buscarlo triste. Y me di cuenta que fue Él quien asateó mi tristeza, no a mí. Porque cuando yo percibí su alegría, sonreí. Y recuerdo que le dije: una vez más estoy aquí. Él hace mucho algo conmigo. Me hace sentir que en mi cabeza me hace así. Y me sentí tan bien, tan contento. Me enseñó cosas que me hicieron olvidar mi tristeza. Y cuando todo esto iba terminando, después de un buen rato, a lo mejor 40 minutos, yo le estaba diciendo: gracias. Cuando tú sientes que esto va a terminar y te estás como despidiendo: gracias, Señor. Él me dijo: yo haré justicia. Y ahí me di cuenta que se me había olvidado todo lo que yo quería decir. Así es de maravilloso Jesús.
vamos a tener un tiempo de intimidad con Él. No sé si te quieras poner de pie, quedarte sentado, pero te voy a decir algo. Si te vas a quedar sentado y es por comodidad, azatéalo y ponte de pie o póstrate. Pero si tú dices, no es por comodidad, ¿sí? O sea, lo importante es que azatees la parte donde te sientes cómodo. A lo mejor donde te sientes cómodo es levantado y dices, no, eso lo voy a azatear y me voy a otra posición. Porque la comodidad nos roba. Padre, en el nombre de Jesús, yo puedo sentir tu hermosa presencia, Dios. Pero que no sea como Saulo de Tarso tirado en el piso y los demás sin disfrutar eso, Padre. Cada uno de nosotros tiene su montaña. Cada uno de los que están aquí, de los que están en internet, en el nombre de Jesús te pido, Dios, abre el cielo. Abre el cielo, déjanos conocer tu presencia. Déjanos saber más de ti. Padre, danos ese espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Jesús. En el nombre de Jesús. Queremos estar contigo, papá. Vamos, háblale ahí donde estás. Háblale. Señor, queremos más de ti. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Corazones. Encuentro mi lugar, encuentro eternidad. Acércate a Jesús. Descubro quién yo soy, aquí en tu corazón. Te amo. Encuentro mi lugar, encuentro eternidad. Descubro quién yo soy. Adóralo, volvemos a tu corazón. Volvemos a nuestra casa, volvemos a nuestra iglesia. Vamos, Señor. Somos tus hijos. Volvemos a tu corazón, volvemos a nuestra
Tú eres nuestro Maestro. Padre, en el nombre de Jesús, hoy pido que tu Espíritu Santo comience a inquietar nuestros corazones para aceptar ese llamado, para aceptar que nos has escogido y que ha sido por gracia, Dios, y que eres tú quien tiene el deseo de estar con nosotros. Yo te pido que tu Espíritu Santo traiga un despertar en nuestros corazones, que tengamos una búsqueda genuina de una manifestación genuina. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada persona que está escuchando esta noche. En el nombre de Jesús, trae un despertar. Trae un despertar, Señor, en el nombre de Jesús. Trae un despertar, Dios, en nuestro corazón. Que comencemos, Dios, a buscarte como nunca antes. Como nunca antes. Que aprendamos a satear aquello que nos roba de tener comunión contigo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy nos presentamos delante de ti. Pidiéndote que comience en nuestras vidas una comunión contigo en un mayor nivel. Para entender tu amor, en las diferentes dimensiones. Que nos enamoremos más y más de ti. Que esa pasión que había en aquel ciego que decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y que lo querían callar, y él no aceptó eso. Él no aceptó eso. Que nadie nos pueda callar. Después de esta noche nadie nos pueda callar. El proclamar a Jesús, el tener comunión con Jesús, el amar a Jesús, el tener revelación de Jesús. Jesús no solo es el centro, sino que Jesús es todo. Jesús es todo. Jesús es todo. Sí, Señor, eres todo. Eres nuestro Dios. Gracias. Vamos, adórale, adórale, adórale. Adórale, adórale, adórale. Ríndete delante de Él. Al rey.
que hemos aprendido hoy. Pónganme en pantalla, por favor, el versículo de Gálatas 1:15. Que es con el que estuvimos hoy. Aleluya. ¿Cómo podemos leer ahora ese versículo? Así en medio de la presencia de Dios, léelo. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó, verso 16. Luego le agradó, 16, revelarme a su Hijo, para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Y dice, cuando esto sucedió, cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Esto no necesita la aprobación de un hombre. Proclamar a Jesús y saber estas verdades, saber que Él fue quien nos escogió, nos llamó, y que a Él le place revelarse a nosotros. Ningún hombre nos puede quitar esto. Espíritu Santo de Dios, bendice de una forma grandiosa a cada uno que esta noche están escuchando esta oración. Dios, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno. Bendice con poder. Bendice con tu gracia. En el nombre de Jesús, desde el cielo, Señor, desde el cielo, venga paz, salud, bendición, prosperidad. Haz tu perfecta voluntad en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, Señor, salgan de este lugar llenos de tu Espíritu Santo, llenos de tu Espíritu Santo, llenos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, aleluya, aleluya. Llenos. Sin barreras, sin obstáculos. Satúralos de tu Espíritu Santo, Dios. Aún en las casas, llénalos de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, gracias, Dios, gracias. Levanta tus manos y dale gracias. Dile gracias, Señor. Gracias por escogerme, gracias por elegirme. Gracias por este favor inmerecido. Gracias, Señor. Gracias, porque a ti te agradó revelarte a mí. Gracias, gracias, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Padre, bendice a cada persona. Te pido, Dios, que comience un mover espiritual, un avivamiento en cada corazón. Dios, en el nombre de Jesús. Padre, estos tiempos difíciles son una oportunidad de avivamiento. Son una oportunidad. Trae un despertar.
trae un despertar. Te doy gracias, Dios. Gracias por la vida de cada uno que esta noche han estado, Padre, con nosotros. Dios, guárdanos en salud. Trae un fin de semana glorioso. Trae ese despertar. Y mi Dios, trae un gozo como nunca antes. Que hoy, al terminar la transmisión y al salir de este lugar, venga una alegría sobrenatural que nadie nos la pueda robar. Que vivamos la vida agradecidos por los privilegios que nos das. Gracias por todo lo que nos das y ni siquiera nos damos cuenta que es un privilegio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.